madre te comprende, y aunque nadie te haga caso, ella escucha tu gemido, y aunque todos te abandonen, ella siempre está contigo. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga, camino pidiendo un consejo y no lo encuentro en la vida. Camino buscando un consejo y no lo encuentro en la vida. Madre que nos ama, una madre te saluda y te invita a que descubras a Jesús en los hermanos, en la duda del que busca, en el triunfo y en el fracaso. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga, camino pidiendo un consejo y no lo encuentro en la vida. Camino buscando un consejo y no lo encuentro en la vida. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Que la esperanza de ser glorificados con Cristo, que venciendo la muerte resucitará, creciente en nuestra alegría y esté siempre con ustedes. Reconociendo con humildad que también nosotros, como Judas, hemos traicionado innumerables ocasiones a Jesús, y como Pedro le hemos negado, pecando, lo hemos rechazado. Pidamos con humildad y arrepentidos perdón. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, rico en bondad y misericordia, se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En acción de gracias, Olivia Nopaltitla, por los favores y las necesidades, Eduardo y Alberto González Román, en la familia Rosales Mendoza, por el eterno descanso de Severina Mondragón, María Isabel Ontiveros, Pedro Rangel Suárez, Javier Ontiveros Durán, Rafael Rangel Ontiveros, Fernando Rangel Hernández, Marcelino Silva Pineda, Jorge Sosocotla, María Luz Ávila Luna, Rubén Arteaga, Antonio Arteaga Figueroa. Descansen en paz. Así sea.
Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como una roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La frente me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Rey nuestro. Para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis hermanos, el pasaje del Evangelio, en estos versículos del 14 al 25, en el capítulo 26 de San Mateo, nos ha presentado 3 escenas: la traición de Judas, los preparativos para celebrar la Pascua y la cena con los 12. La palabra entregar, paradidomi en griego, en estos versículos se ha repetido 6 veces, de modo que sirve como un nexo de unión entre estos 3 momentos: traición, los preparativos y la cena. Cuando Judas entrega a Jesús. Segundo, la Pascua, que es una figura del sacrificio de la cruz, donde Jesús entrega su vida. Tercero, la última cena, en la cual se manifiesta la entrega de Jesús, que se cumplirá en la cruz. Y quiero que nos detengamos en este primer momento aquí en la cena pascual, donde Jesucristo manifiesta que su cuerpo será entregado y su sangre será derramada. Esas palabras: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Es toda una invitación, mis hermanos, a cada uno de los 12, de manera especial a Judas, para realizar un examen de conciencia. Sin embargo, estas palabras son extensivas también para mí, para ti, para nosotros, aquí y ahora, pues también hemos sido llamados por Jesús. Son una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones, sean estas buenas o sean malas,
a reflexionar sobre nuestra dignidad, a plantearnos qué estamos haciendo en este momento con nuestras vidas, hacia dónde estamos yendo y cómo hemos venido respondiendo al llamado de Jesús. Y debemos respondernos con sinceridad, con humildad, con franqueza. Proyectarnos en esta palabra de Dios, en este cuestionar a sus discípulos, proyectarnos como en un espejo y ver cada uno de los rasgos con los que nos autoidentificamos delante de Jesús. Recordemos que podemos esconder nuestros pecados de otras personas, pero no podemos ocultarlos a Dios, que ve lo secreto. Hoy en día podemos, en una imagen, en una fotografía, ahí toda arreglada, con algunos filtros, ocultar a los demás ciertas imperfecciones que a nosotros no nos gustan en la imagen de nuestro rostro, en una fotografía o en un video, y apantallar. Pero a nosotros no podemos engañarnos, mucho menos a Dios. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, todo lo ve, todo lo sabe. Conoce lo que hay en nuestro corazón y aquello de lo que somos capaces. Nada está oculto a sus ojos. Por eso, cuando somos invitados a reflexionar, a hacer examen de conciencia, a autoevaluarnos, evitemos engañarnos. Y recién después de habernos sincerado con nosotros mismos, es cuando entonces debemos mirar a Cristo y preguntarle, como lo hicieron los discípulos: ¿acaso soy yo? Tengamos presente lo que dice el Papa Francisco. Jesús, amándonos, nos invita a dejarnos reconciliar con Dios, nos invita a regresar a Él para reencontrarnos con nosotros mismos, con Dios, con los demás y con la creación, a reconocer nuestra imagen de Dios que ha plasmado en nosotros y cómo ésta se ha afeado por el pecado. Miremos a Jesús, escuchemos sus palabras, pidámosle la gracia de entregarnos uniéndonos a su sacrificio en la cruz y de manera apremiante en estos días santos que ya hemos iniciado y en este triduo pascual que el día de mañana, viernes y sábado, estaremos disfrutando. Les dijo también Jesús: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Detengámonos una vez más, hagamos otro alto en tres consideraciones. La primera: cuando el amor hacia el Señor se entibia, entonces la voluntad cede a otros reclamos, donde la voluptuosidad parece ofrecernos platos más sabrosos, pero en realidad condimentados por degradantes, por inquietantes venenos. Cuando, les repito, el amor hacia el Señor se entibia, dada nuestra nativa fragilidad, hermanos, no hay que permitir que disminuya el fuego del fervor que, si no sensible, por lo menos mental, nos une con aquel que nos ha amado hasta ofrecer su vida por nosotros. Llamados estamos cotidianamente a reavivar ese fuego, ese amor. La segunda consideración se refiere a esa misteriosa elección del sitio donde Jesús quiere consumar su cena pascual. Les dijo: id a la ciudad, a la casa de fulano. Ni siquiera aparece aquí el nombre. Díganle:
El maestro dice: mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Verso 18 del capítulo 26. El dueño de la casa, hermanos, quizá no fuera uno de los amigos declarados del Señor, pero debió haber tenido el oído despierto para escuchar las llamadas que llamamos nosotros interiores. El Señor quizá le habría hablado en lo íntimo de su corazón, como a menudo nos habla. Quizá, como lo hace con nosotros, lo hizo con él a través de 1000 incentivos para que le abriera la puerta de su casa. Su fantasía y su omnipotencia, soportes hermosísimos del amor infinito con el cual nos ama, no conocen fronteras. Se expresan de manera siempre aptas a cada situación y a cada persona. De manera que estemos atentos. Cuando oigamos la llamada, hemos de rendirnos, aunque sea una llamada interior, una intuición, dejando aparte los sofismas, aceptando con alegría ese mensaje libertador. Es como si alguien se hubiese presentado a la puerta de la cárcel y nos invita a seguirlo, así como hizo el ángel con Pedro, diciéndole rápido: levántate y sígueme. Y el tercer motivo de esta segunda parada, de detenernos en este episodio, nos lo ofrece el traidor que intenta esconder su crimen ante la mirada escudriñadora del omnisciente, del que todo lo ve. Lo había intentado ya el mismo Adán, escondiéndose porque tuvo miedo. Lo intentó después el hijo fratricida Caín, y el Señor le dice: Caín, Caín, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho con tu hermano? Pero inútilmente. Antes de ser nuestro exactísimo juez, Dios se nos presenta como padre, se nos presenta como madre. No se rinde ante la idea de perder a un hijo. Le duele a Jesús el corazón, no tanto por haber sido traicionado, cuanto por haber visto a un hijo alejarse irremediablemente de él, como se lo decía el día de ayer en la homilía, saliendo de la luz a las tinieblas, a la muerte, saliendo de la comunión con Cristo al rechazo de Cristo. No quiero, mis hermanos, pasar por alto lo siguiente. Los discípulos, todos, incluyendo los 12 apóstoles, una vez acontecido su encuentro vivo y personal con Cristo Jesús, tomemos conciencia, habían vivido con Jesús durante los últimos años. Y para ellos no ha sido solo su maestro, sino algo más. Le han seguido por los caminos polvorientos de Judea, Samaria, Galilea. Han escuchado sus palabras. No han entendido todo lo que ha dicho, pero saben que Jesús no es un predicador más. Hay algo diferente en él. Y más allá de sus palabras, han visto su forma de estar, su forma de relacionarse con los que sufren, con los oprimidos por el mal, la enfermedad y hasta el mismo Satanás. Pudieron darse cuenta de que su presencia era sanadora, que habría caminos de esperanza para los que solo tenían un futuro negro, oscuro, incierto por delante. Ahora suben a Jerusalén. Y aunque no se atreven a decirlo, que esa historia está a punto de terminar y que la cena
de Pascua que se avecina no va a ser una más de las que han venido celebrando todos los años. No va a ser diferente por la comida, sino porque saben que algo se va a romper para siempre. La cercanía con Jesús, su Maestro y Señor, se va a quebrar. Hay nubes de tormentas en el horizonte. El que ha sido creador de esperanza y vida para tantos, tiene la muerte acechando en su propio horizonte. Por eso, la cena que van a preparar no es normal. También Judas sabe que va a ser la última cena. Él se va a encargar de cortar esa historia, se va a encargar de romper las esperanzas y el futuro. Quizá porque no ha entendido nada. Lo que él esperaba ve que no se va a hacer realidad. Por tanto, no tiene sentido ni seguir a Jesús, ni seguir con Jesús. Así Judas viene a ser el hombre sin esperanza, que en su desesperación, en lugar de agarrarse al que le puede salvar, decide abandonarle, traicionarle. Es más, se siente abandonado por él, se siente traicionado por él, porque él esperaba la restauración de Israel de otra manera. Si no hay salvación para él, pensaría Judas que no la haya para nadie. ¡Qué error más grande! Nosotros sabemos ahora que esa última cena culminará en la resurrección, en el amanecer de una nueva vida, el amanecer de una nueva esperanza. Pero hay muchos que viven en la desesperación más absoluta. Y hoy es buen día para acordarnos de ellos en nuestra oración. Y si alguno conocemos, de acercarnos a él o ella y con nuestra presencia abrir un hueco para la luz y la esperanza en medio de la noche, en medio de su noche, en medio de su tristeza. No se trata de acusar y condenar, sino de tender la mano, levantar y salvar. Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Se pusieron muy tristes, comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y lo primero que viene a mi mente ante esa escena es esa voz que se oye a veces tanto entre los niños y que quizás nosotros la usamos: yo no he sido, yo no fui. Y los discípulos de Jesús reaccionan como niños ante esa afirmación del Maestro, de que uno de vosotros me va a entregar. Todos querían quedar bien, quedar como niños buenos que no habían roto un plato en su vida. Pero la realidad no es siempre como nos gusta que sea. ¿Quién no ha roto un plato o muchos platos en su vida? ¿Quién no la ha tirado o la ha regado, la ha desparramado? ¿Quién puede decir que es puro, bueno y que todas sus obras son rectas y que nunca ha obrado por egoísmo y que sus intenciones son siempre buenas? Podríamos empezar a echar una mirada a los mismos evangelios y escudriñar en el comportamiento de los discípulos. ¿Habían sido siempre fieles? ¿Estaban claras las razones por las que seguían a Jesús? Una ocasión oí decir a un sacerdote que Pedro se chuleaba mucho de haberlo dejado todo para seguir a Jesús. Ya lo ves, Señor, nosotros hemos dejado todo. Pero en realidad quizá no había dejado más que unas redes 1000 veces remendadas, una barca que hacía agua por todas partes. Quizá habían seguido a Jesús pensando, cuando hablaba del reino de Dios, se refería a que iba a echar a los romanos, a instaurar un reino terrenal donde ellos podrían ser los ministros, así como pensaba Judas. ¿Y por qué no aprovechar la oportunidad si
iban a poder aprovechar de los súbditos del reino, como los jefes, como los capitostes de entonces. De ahí la súplica de la mamá de dos de ellos, que uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Pues casi en todos los reinos terrenos, siempre los colaboradores se aprovechan de los súbditos. ¿Cuál es la mentalidad ahora que vienen tiempos de elecciones? ¿Cuál es la mentalidad ahora que empiezan a darse a conocer los candidatos? No les importa exponer la integridad, la vida de los demás. ¿Qué ha sucedido allá en un cerro de Acatlipa, en Temisco? Multitudes reunidas sin sana distancia, la explosión y tantos heridos sin conciencia, porque lo que les importa es hacer proselitismo. ¿Cuántos no incluso dan aportaciones, dan colaboraciones para una regiduría? En algunos lugares, no digo en todos, a algunas personas aportan 50,000, 100,000, 200,000, pero después lo van a recuperar 3, 4 veces más. Eso no les preocupa. Políticos que ven ese ambiente como una oportunidad para crecer, y si se puede, te echo la mano. ¿Cuántos no han iniciado ya con sus dádivas, con su ofrecimiento? ¿Qué te falta, Padre? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? La misma mentalidad tenían quizá ellos. No cambia, somos humanos. Y de los apóstoles podemos venir a nosotros. Somos puros y buenos. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Lo hemos hecho todo bien, aunque hayamos hecho cosas buenas. ¿No ha habido en nuestro corazón alguna intención ilegítima que haya manchado la obra buena? Vamos a ser realistas. Por pura honestidad no podemos decir eso de yo no he sido. Al final, ¿cuál es la diferencia entre el mayor traidor y nosotros? La diferencia puede ser de cantidad, pero no de calidad. Nos ayudaría a ser mejores comenzar reconociendo nuestras propias limitaciones y miserias. No somos diferentes de aquellos a los que ponemos el dedo como malos. Todos estamos necesitados de misericordia, perdón y comprensión. Judas no es peor que nosotros, y echándole la culpa a él no nos liberamos de las nuestras. Por ello nos conviene un poco más de humildad, de andar en verdad, como decía Santa Teresa de Jesús, para poder acoger en nuestro corazón el misterio del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo, en su muerte, en su resurrección, que vamos a recordar y a celebrar una vez más en estos días. Y concluyo la homilía con esta última consideración, poniendo al centro de los discípulos y los 12 que estaban con Jesús, a 3 de ellos. La primera, un hombre preocupado por sus propios intereses, sus propias necesidades, su satisfacción egoísta. No es una persona libre, no está abierto a Cristo, porque está sirviendo al dinero y a la codicia. Esa es la imagen que en su espejo Judas ve. ¿Cuál es la imagen ante el espejo de tu vida que de ti mismo puedes descubrir? Él traicionará a Jesús. Y después hay un segundo hombre, una buena persona, abierto a Cristo, sin embargo débil. Trata de ocultar su fragilidad con valentía impetuosa, autosuficiente. Yo nunca te dejaré, Señor. Y hasta desenvainó su espada y le arrancó la oreja a un soldado. Pero a la hora de la prueba se rajó, negó a Jesús. Esta persona es Pedro. La tercera persona es Jesús, totalmente desinteresado, totalmente generoso,
totalmente abierto a Dios y a todo el mundo, el perfecto servidor, la persona para otros, la cual ha sido descrita hoy también en la primera lectura, con las palabras del segundo canto del siervo de Dios, y además porque fue el siervo perfecto, pudo salvarnos a todos. Indiscutiblemente que cualquiera de nosotros se parece más a Pedro o a Judas o a ambos, pero bien sabemos a quién debemos parecernos, porque a su imagen y semejanza Dios nos crió. Y en este momento, si te miraras ante un espejo, ¿a quién te parecerías más? En pie. Roguemos a nuestro Padre del cielo para que Cristo, que es nuestro camino, verdad y vida, permanezca todavía hoy con nosotros, y para que nosotros podamos ser el camino hacia Él, y así digamos: quédate con nosotros, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, y por todos los que tienen algún ministerio de servicio en la Iglesia, para que la verdad se haga visible en ellos, por la forma como sirven a los hermanos. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por los que ostentan cargos públicos, para que preparen a favor del pueblo, a ellos encomendado el camino hacia la justicia, la paz, la fraternidad y la unidad. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por los solitarios y los hambrientos, por los pobres y los pequeños, para que podamos nosotros restaurar en ellos su dignidad personal y su confianza y esperanza en la vida. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, de quien es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Hace de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz.
Oremos para que este sacrificio que es nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de modo que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su muerte, nos dio a conocer tu amor infinito, cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre amantísimo, ahora recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Danos el espíritu de tu amor a cuantos participamos en este banquete eucarístico, para que cada día vivamos más unidos en la Iglesia con el Papa Francisco,
nuestro obispo Ramón y cuantos cuidan de tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros papás, hermanos y amigos, tampoco de aquellas a las que deberíamos querer más. Acuérdate también de los que ya murieron en tu paz y recíbelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día, junto a ti, Padre, reúnenos con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles, para celebrar en tu reino el día eterno, en donde todos los amigos de Jesús nuestro Señor te cantemos sin fin el cántico de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, oremos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo, una señal de paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más, en las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Solo Tú das tu dulce paz. Cordero de Dios que Quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la Aquí está Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya basta para sanar. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que la entregó por todos nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que a todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, Para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sacia y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ve a Jesús, te ve a ti. Que las personas que nos rodean te vean a ti, en cada uno de nosotros, Padre, y a tu Hijo Jesús. Cuando lleguemos a ser los unos para los otros, el camino hacia la esperanza, hacia la justicia, hacia el amor. La verdad que nos da ánimo y seguridad
y la vida que no tiene miedo de entregarse aun cuando sea alto el costo de la entrega. Que así, oh Dios, logre ser para todos, Padre bondadoso, con y por medio de Jesucristo el camino, la verdad y la vida, por medio de Jesucristo tu Hijo, que está vivo ahora y por siempre. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Oremos. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, ustedes que están en casa, bueno, aprovechen estos 5 minutitos después de la bendición, previos para disponernos, si van a tomar agua, si van a tomar agua, si van a popolvearse, o a alistar su espejo. Recuerden que hoy para la dinámica de reflexión necesitaremos un espejo, para que lo disponga y lo tenga ahí junto a usted, en donde está siguiendo esta transmisión. Nos tomaremos los 5 minutos y después nos reencontramos nuevamente. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden permanecer en paz. Nuestra celebración ha terminado. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó
creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, Yo creo en las promesas de mi Señor. Ayúdenme con las palmas. Yo soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo Poco, Él Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro, te damos gracias porque nos has llamado, porque nos has concedido la gracia de ser partícipes en esta Eucaristía y disponernos así para vivir con buen ánimo, con buen espíritu, ejercitados espiritualmente para vivir este triduo santo que estamos por iniciar. Queremos, Señor, encontrarnos contigo. Sabemos de la necesidad de un encuentro personal contigo y por eso aquí estamos, bien dispuestos para escuchar tu palabra y a través de ella encontrarnos contigo y entendernos en ti. Envía, Señor, tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí presencialmente, por nuestros hermanos que se han vinculado con nosotros a través de las plataformas virtuales. Hazle sentir tu presencia y que tu Santo y Divino Espíritu disponga nuestro corazón como buen terreno para acoger la semilla de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, a ese deseo y sed de Dios del que hablamos el día lunes, a esa conciencia que hemos tomado de cómo nos ama a Dios y cuánto nos ama a Dios, la profundidad de su amor, no queda en nosotros sino el deseo, la decisión, la determinación de encontrarnos con Cristo. De ahí que este tercer tema y último en nuestros ejercicios espirituales sea el encuentro personal con Jesucristo. Y los objetivos de este tema serían los siguientes: ayudar a comprender que la fe cristiana surge de un encuentro personal con Jesucristo, de una experiencia viva y personal con Él. Por tanto, la fe del cristiano no es algo teórico, tampoco demostrable.
El propósito segundo de este tema es ver cómo podemos llegar a cultivar ese encuentro, si es que ya lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido. Si ese encuentro se produce, entonces debe afectar toda nuestra vida. Caer en la cuenta de que a ese encuentro se llega a través de la iglesia, a través de la comunidad. ¿Dónde te buscaré, Señor? Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré? Si estás en todo y en todos, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad a la que parece no podemos llegar, pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad? ¿Quién me conducirá hasta allí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgos te buscaré? Nunca jamás te vi, Señor Dios mío. No conozco tu rostro. Enséñame a buscarte y muéstrame a quien te busca, porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseándote buscaré, te desearé buscando, amándote hallaré y encontrándote te amaré. Como un primer peldaño, mis hermanos, en este escalar hacia el encuentro con Cristo, le propongo centrarnos en la persona. Es fruto, es gran parte de los encuentros. Toda persona ha llegado a ser lo que es, en buena medida, por los encuentros que en su vida se han producido. Encuentros con la naturaleza, encuentros con la ciencia, encuentros con la música, con el trabajo, con la poesía, con los amigos, con el arte, con los maestros, con la familia, padres, hijos, hermanos, parientes. Una persona, podríamos decir, se autodefine a partir de esas experiencias, de esos encuentros con el grupo, con alguna asociación, en algún movimiento, en alguna comunidad, en alguna relación interpersonal, etcétera. Encuentros, incluso, mis hermanos, que parecieran desencuentros, como la enfermedad, la limitación. Otros muchos encuentros que no menciono aquí y que seguramente usted recordará. En fin, todo encuentro termina por enriquecer a la persona, aunque sean estos encuentros desagradables, sobre todo si sabemos situar en nuestro interior, porque todo encuentro con otro afecta a lo más íntimo de la persona humana. Sabemos que cada persona tiene una intimidad invisible que manifiesta en gestos, los manifiesta en palabras, en símbolos visibles. Una cara larga manifiesta tristeza, un apretón de manos para expresar acogida. La alianza que se entregan los novios el día de su boda simboliza el compromiso de ese amor, de esa fidelidad. Pasemos de la experiencia de encuentro como persona y los unos con los otros y la realidad de los desencuentros, pasemos al encuentro con el Dios de Jesucristo. La persona humana invisible en su intimidad, como se lo decía hace un momento, se manifiesta por símbolos, por gestos. El encuentro con Dios ocurre de la misma manera que el encuentro entre personas. Dios es persona. Dios, a quien nadie ha visto jamás, Juan
capítulo 1, versículo 18, también se nos manifiesta de forma simbólica. Si un gesto material puede ser portador de un sentido humano y personal, entonces de la misma manera una realidad humana, un acontecimiento histórico o natural puede estar cargado de la presencia de Dios, la belleza de la naturaleza, la amistad ofrecida a otro enfermo o discapacitado, la lucha en la vida, la reivindicación por eliminar barreras, la solidaridad, el amor de una familia, el respeto a otros, el nacimiento o la muerte de un ser querido. De esta manera, hermanos, nuestro yo íntimo y personal, toda persona humana, la naturaleza, la sociedad, la historia, son lugares del encuentro con Dios. Son lugares de la expresión del mismo Dios que sale a nuestro encuentro. Sin embargo, la manera más completa de manifestación de Dios, indiscutiblemente, ha sido su Hijo Jesucristo, llegada a la plenitud de los tiempos. Se nos manifestó en Jesús, con ese talante personal, con esa manera de relacionarse con los demás, y con esa manera muy particular y bella de presentar al propio Dios como Padre. Y a través de sus gestos, a través de sus palabras, de sus compromisos, a través de su manera de entender la vida, las relaciones entre las personas, sus denuncias, sus silencios, retiros para orar, que se iba al monte, que se desaparecía toda la noche para orar. Es todo esto, mis hermanos, la manera como Jesús nos fue revelando al Dios cristiano, a su Dios, a su Padre. Y ello con su cuerpo, las manifestaciones que se expresan a través de Él, con sus sentidos, su manera de hablar, su manera de escuchar, su forma de mirar, su manera de atender, de acoger a los demás, la expresión de sus sentimientos, pena, alegría, tristeza o amor. El encuentro con el Dios cristiano no es un encuentro cualquiera con la divinidad, con un Dios sin rostro o un Dios lejano y terrible. El encuentro se da cuando nos encontramos con Cristo, cuando tratamos de reproducir en nuestra vida la experiencia que Jesús tuvo de el encuentro con el Padre, con las personas, con sus hermanos, con la naturaleza. No se puede entender a Dios sin lugares privilegiados y concretos de encuentro. Y así tenemos como lugares privilegiados de encuentro con Dios el libro de la vida, tu propia vida, las personas que nos rodean, los acontecimientos, pero sobre todo la persona de Cristo Jesús, en quien Dios salió a nuestro encuentro. La iglesia, todos los bautizados, la asamblea convocada, tú, yo, el Papa, porque todos somos iglesia, somos lugar de encuentro con Cristo. Sin la iglesia sería imposible encontrarnos con Jesucristo. Sin la iglesia, Jesucristo entonces habría quedado reducido al anonimato de la historia. Permítame que me explique. Si cada uno hemos oído hablar de Jesucristo, de lo que significa ser cristiano, si hemos encontrado su mensaje, la riqueza de su persona, su acción liberadora, reconozcamos, ha sido porque nos hemos encontrado con grupos o con hermanos cristianos que realizan esa misión de la iglesia, desde la iglesia, en la iglesia, anunciar a Jesucristo. La iglesia, a pesar de todas sus ambigüedades, de sus defectos, porque estoy yo en ella, porque estás tú en ella, por eso es imperfecta, es santa y pecadora porque es de Dios, y es pecadora porque estamos nosotros.
la conformamos nosotros. Ha continuado a lo largo de la historia esa misión liberadora que Jesús inició, y lo ha hecho siendo sacramento, signo sensible de la acción de Jesús, es decir, signo y símbolo de su presencia, de su palabra, de su amor, de su liberación entre los hombres. Pero además de experimentar y llegar al encuentro de Dios, en el encuentro con nosotros mismos como persona, con los demás, en la iglesia, con la iglesia, conociendo a Jesucristo, proclamando el señorío de Cristo en nuestra vida, los pobres, los que sufren, los marginados, son lugar de encuentro privilegiado en los que Jesús encontró a Dios. El Dios de Jesús es un Dios que se ha manifestado a los pobres, un Dios que ha sido experimentado como liberador de los pobres, un Dios que asume la causa de los pobres, de los enfermos, de los limitados, de los marginados, y no solo toma partido a favor de ellos, sino que se hizo uno como ellos. Esa fue su opción preferencial, aunque no exclusiva ni excluyente. A ellos les promete su reino. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, para dar vista a los ciegos, oído a los sordos, movimiento a los cojos, vida a los muertos, liberación a los cautivos. A ellos les promete el reino. Por eso el encuentro con el Dios de Cristo nunca puede ser pleno sin el encuentro con el pobre. Y no solo con el pobre sociológicamente, materialmente, con el pobre de espíritu también, con el pobre pecador, sin solidaridad, hermanos, con ellos, sin compromiso en su proceso de autoliberación, no hay encuentro con Cristo. De ahí aquella parábola del buen samaritano. Pasó a un sacerdote y se fue de largo, pasó un levita y se fue de largo, pero un samaritano no pasó de largo. Y Cristo es ese buen samaritano que no pasó de largo ante nuestra accidentada existencia por el pecado, sino que se entregó para sanarnos, para restaurarnos. Son los pobres en cuanto víctimas de la opresión, de la injusticia, de la estructura social, de la enfermedad. Son ellos quienes nos hacen descubrir el verdadero sentido de la vida, el verdadero sentido de la obra, del mensaje de Cristo. Pensar que vivimos el encuentro con Cristo única y exclusivamente cuando cerramos los ojos y sentimos bonito, cuando cerramos los ojos y sentimos que levitamos o que el Señor nos regala un carisma, y olvidándonos de estas realidades de la persona en nosotros mismos, de la persona del otro, de la creación de los acontecimientos, de la persona de Jesús, que como decía San Jerónimo, desconocer la Biblia es desconocer a Jesucristo. Conocer la Biblia, la divina revelación, es conocer a Jesucristo, y conocer a Jesucristo es tener un encuentro con Dios. Pero vayamos un poco más allá. La persona como lugar del encuentro con Dios. La experiencia de los creyentes, hermanos, es que su fe no consiste en un mero creer en Dios, como se lo decía al inicio de este tema, o una suma de verdades que tengo que creer y aprenderme el credo y luego desmenuzarlo, explicarlo a lujo de detalle y entonces dar un asentimiento de esas verdades de fe, o aprenderme el catecismo de la iglesia, o estar a la par, al día, con las publicaciones del magisterio de la iglesia
ahora con el Papa Francisco, con todas sus encíclicas, o ser fieles a la tradición y al magisterio. Recordemos cómo tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento nos transmiten la experiencia de un Dios que es amor personal, es amor gratuito, es amor liberador. En los ejercicios espirituales de la Cuaresma lo vimos con esa experiencia de que sale al encuentro del hombre para liberarlo. He visto, le dijo a Moisés, he visto la opresión de mi pueblo y he venido a liberarlo. De ahí que te envío a Faraón y dile, deja salir a mi pueblo al desierto para que me celebre una fiesta. Un Dios cercano que sale al encuentro del hombre para que el hombre aprenda a encontrar a Dios. Este amor, hermanos, con el que Dios se ha revelado y de manera plena y de manera total en la persona de Cristo, un amor trascendente, un amor gratuito, como la descripción que hicimos el día de ayer en el tema, se ha hecho presente indiscutiblemente en la persona de Jesús. Por tanto, nosotros creyentes expresemos el amor de Dios amando de la misma manera, con amor gratuito. Amor con amor se paga, tratando de imitar el amor que Dios nos tiene. Esa dinámica del regalo el día de ayer, que en el don recibimos al donante, nos habla precisamente de la experiencia del encuentro. Y desde esta experiencia del amor humano, del amor social, del amor liberador, del amor gratuito, es posible encontrarse con Dios, porque Dios está en cada uno de los hermanos. Pero ¿qué nos dice el Evangelio del encuentro personal? Encontrar a Jesús, según los Evangelios, es siempre ser encontrados por Él. No se trata entonces de que nosotros encontremos a Dios, sino que nos dejemos encontrar por Dios. Sirva de ejemplo, hermanos, el pasaje de San Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os eligió a vosotros y os destiné a que os pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure. Así lo que pidáis al Padre en mi nombre, se lo concederá. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Si tienen su Biblia en casa, si la tienen ahora aquí, pueden ir siguiendo esta lectura. Juan 1, del 35 al 42. En su celulitis también, pónganle Juan 1, 35, 42 y ¡bum! Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00, como las 4. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era a uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Hemos escuchado cómo se nos narró una experiencia de encuentro. Y esta experiencia, hermanos, ha expresado muy bien lo que le sucede a muchos cristianos. Conviene que lo analicemos.
que lo reflexionemos. Vamos viéndolo a detalle. Juan Bautista abre camino para que aparezca Jesús. Este es el Cordero de Dios. Los discípulos le ven y le siguen. Fueron detrás de Jesús. Este seguimiento es ya una adhesión a su persona, es ya una aceptación de las consecuencias de ir tras Él. Fueron y se quedaron con Él. Fue Jesús el que interpeló: ¿qué buscáis? Jesús quiere que se definan desde el principio. Los discípulos responden con otra pregunta: ¿dónde vives? Es como una manera, hermanos, de expresar su voluntad de participar, no solo en un seguimiento, sino en la intimidad con Jesús. Y así Jesús asume el seguimiento y los lleva a su terreno, a su espacio, a su ámbito, a su estilo de vida, a su prioridad, a su proyecto. Venid y veréis. Los discípulos se quedaron con Él aquel día y a partir de ese momento descubren al Mesías y deciden seguirle. Por eso dicen: hemos encontrado al Mesías. Deciden compartir su misión. Y entonces empiezan a hablar de ese encuentro, a dar testimonio de su encuentro. Uno a Juan, otro después irá con Natanael: hemos encontrado al Mesías, y a poco puede salir algo bueno de ese lugar, dijo Natanael, y así sucesivamente. Juan posiblemente sea el relato de su experiencia, porque hasta recuerda la hora, no olvida que ese hecho ocurrió a las 4 de la tarde. Todos tenemos muchas 4 de la tarde en nuestra vida para encontrar a Cristo: en la iglesia, como lo he mencionado, en el mundo, los pobres, los acontecimientos, la creación, en nosotros mismos, pero sobre todo cuando abrimos nuestro corazón a la persona de Jesucristo y lo proclamamos nuestro Señor. Y logramos hacer eso cuando valoramos, cuando conocemos el gran contenido de lo que ha sido que Dios se encarnara para salvarnos, proclamara, nos diera a conocer las verdades que conoció del Padre Celestial, dándonos su perdón, liberándonos, enviándonos después de haber resucitado Espíritu Santo, formando su cuerpo del cual Él como cabeza nos guía, y en ese cuerpo, en esa iglesia, todos teniendo una misión, una acción, una colaboración para lograr que otros a su vez se encuentren también con Cristo y vivan la experiencia de Dios. ¿Recuerda alguna experiencia en la que hayas sentido que Jesús se acercó a tu vida? La experiencia de aquel hombre, el dueño de la casa a donde se preparó la cena de Pascua para Jesús. No conocía a Jesús, y sin embargo, en cuanto le dijeron: dice el maestro, dice Jesús, que en tu casa se va a hacer la cena, que nos prestes el segundo piso. Ya desde el momento que aceptó, empezó a experimentar ese encuentro, y no de una manera presencial. Hoy en nuestra sociedad no podemos afirmar que buscar a Dios, encontrarse con Jesús, parece que sea algo prioritario. Tal pareciera que la gente busca todo tipo de encuentros menos con Dios. Pero si miramos y lo hacemos de manera detenida, muchas personas parece que le siguen buscando. ¿Dónde crees que la gente busca a Dios en nuestra sociedad actual? Piensa en algún caso, en alguna noticia que conozcas. ¿Cuántas personas buscando a Dios se quedan en los horóscopos? Buscando a Dios se quedan en el yoga, buscando a Dios se quedan en tantas y
tantas estaciones y paradas como charcos de agua turbia, porque tiene necesidad de Dios. De ahí que el mismo Dios en Jesús se hace encontradizo. Puede ser a través de los otros, reitero lo que he venido diciendo, los pobres, la naturaleza, lo que sucede en el mundo, en la iglesia, los sacramentos, la oración y por supuesto, dentro de uno mismo. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí, en lo secreto de tu corazón, habla con Dios, decía Jesús cuando se refería al encuentro con Él en la oración. De modo, mis hermanos, que a la vista de lo ya expuesto en este tema, releyendo el pasaje de Juan, te invito a que enumeres algunas actitudes necesarias en tu vida para que puedas decir que se produce en ti un encuentro con Jesucristo. Piensa, enumera algunas actitudes necesarias en tu vida para que puedas decir que se produce en ti un encuentro con Jesucristo. Actitudes necesarias. Observa a una persona o a un grupo cristiano, católico o no católico. Piensa, coméntalo con alguien al final de la transmisión o ya cuando llegues a casa o en otra ocasión. Si estás viendo esta transmisión con alguien más en casa, ¿qué hay en ellos por lo que podemos decir que se han encontrado verdaderamente con Dios? Tus mismos familiares han de pensar que estás loco, que estás loca. Mira, ahorita que pudieras estar aquí descansando conmigo, que no estoy trabajando, tú te vas hasta allá. Si está más cerquita a esta iglesia, si está más cerquita a este lugar, aquí está tu computadora. ¿Qué andas haciendo por allá a estas horas de la noche? ¿Otra vez vas a cantar? Si ayer estuviste cantando y toda la semana vas a cantar y el domingo vas a cantar, y tienes que poner esto y tienes que colaborar con lo otro. Cuando uno ve a una persona así, lo único que puedo pensar es: ha vivido un encuentro con Cristo y se ha enamorado con Él, de Él, y por eso persevera, y por eso lo sigue, y por eso lucha, y por eso sube y baja, va y viene, porque desde el día que vivió su experiencia con Cristo, quedó marcada su vida para siempre, y su vida ya no sería igual si no es para servirle a Cristo, y a través de la iglesia, a través del pobre y a través del que lo necesita. Ahí se está encontrando con Cristo. Otra vez vas a rezar un rosario, otra vez vas a hacer esto, ya llevas 2, ya llevas 3. Pero esa persona lo hace porque desde el día que vivió su experiencia de fe y de encuentro con Cristo, su vida fue totalmente distinta. Tiene otra perspectiva de la vida. La jerarquía de las prioridades en su vida son distintas a aquellos que no han vivido un encuentro con Cristo. Cada uno de ustedes, si trajeron su espejo, bueno, tomen su espejito, 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 dime quién es la más guapa. Tengan su espejo a la mano. Aquí al frente del altar hemos puesto estos espejos. Vive el encuentro contigo mismo. Mírate al espejo. Vive el encuentro con Dios, tu Creador, con los demás tus semejantes y a la vez distintos. Así, mirando tu imagen en el espejo, presta oído a estas percepciones. Viendo el reflejo de tu rostro en el espejo, de la realidad al reflejo, del reflejo a la realidad. El mirarse es necesario, es imprescindible, pues no se puede negar la propia realidad. En los tiempos posmodernos quizá
personas encuentran en un espejo perfecto su propia realidad interna y se ven reflejados. Y tal vez se ven emparentados con la realidad externa, una se irradia en la otra, el sujeto es un reflejo del mundo de la vida en el cual se halla inmerso, indiscutiblemente con las distorsiones que frecuentemente ocurren. Si el espejo está empañado, si el espejo es convexo, si el espejo es cóncavo, no lo mismo mirarte por detrás de la cuchara que mirarte por el frente de la cuchara. ¿Alguna vez viviste la experiencia de entrar a una casa de los espejos? Según el espejo, se altera el reflejo. Pero el reflejo del espejo, la imagen en el espejo, cuando éste difiere, no corresponde a la realidad que se está proyectando. Necesario es mirarse en el espejo de la realidad, en el espejo del amor que Dios nos ha tenido. ¿Tienen claridad de lo que reflejas? ¿O quieres reflejar eso a lo que te dedicas a imitar sin ningún sentido? Al mirarse al espejo convenientemente, la observación y la reflexión tendrá un sentido crítico, consciente, y aún así el espejo es la razón por la cual esto sucede. Muy sencilla. Somos espejos. ¿Seremos espejos de Dios? ¿Seremos espejos de Jesús? ¿Seremos espejos de su amor? ¿Seremos imágenes de su reflejo? Un espejo fue hecho para reflejar cualquier cosa que esté frente a él y como ella esté, siempre y cuando el espejo no esté cubierto con algo. Entonces reflejará el objeto que está frente a él. Ni siquiera intenta reflejar o incluso desea hacerlo, simplemente lo hace. Cualquier cosa que el objeto haga, el espejo lo reflejará. Y esta habilidad, hermanos, de reflejar se debe a lo que realmente representa el espejo. Ningún tipo de determinación, ningún tipo de fuerza logrará que el espejo mejore o empeore su función. Un espejo refleja lo que se encuentra frente a él, sencillamente porque esa es su función. Los seres humanos somos parecidos. Nosotros reflejamos lo que vemos. ¿Reflejaremos lo que creemos? Y para los creyentes, reflejar representa una implicación muy específica. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: se nos menciona un secreto muy poderoso respecto a la vida cristiana. Segunda a los Corintios 3, 18. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Este versículo, hermanos, mire usted, nos compara con espejos que cuando estamos descubiertos miramos y reflejamos la gloria del Señor. Hay que notar que el versículo no dice: mas nosotros todos con gran determinación, procurando con todas nuestras fuerzas ser como Cristo. Sencillamente dice que miramos a Jesús y lo reflejamos como un espejo. Mirar y reflejar al Señor. Al igual que los espejos, nosotros siempre estamos reflejando algo. Quizá lo que nos ocupa es nuestro programa de televisión favorito, un buen libro, incluso una causa social, o pasamos tal vez nuestro tiempo reflejando, mirando todas las cosas relacionadas a esto o a aquello, de modo que cuando estamos con otros, hablamos de eso. Es algo automático.
Pues eso es lo que está en nuestro ser, es lo que miramos, aquello que ahora reflejamos. Mirar sencillamente un asunto que tiene que ver en dónde está nuestro corazón involucrado, qué es lo que le interesa. Esforzarnos o laborar no son parte de un plan. Una manera fácil de descubrir lo que miramos es preguntarnos a sí mismo, ¿en dónde está nuestro corazón involucrado? Así que, ¿de qué manera miramos al Señor? Según Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 16, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Miramos al Señor por medio de volver nuestro corazón a Él. Este es el secreto. Si nuestros corazones miran otra cosa que no sea Cristo mismo, no podremos evitar más que reflejar esa cosa. Es probable que deseemos ser como Cristo, y no obstante ni siquiera somos capaces de contemplar ser como Cristo. Y en vez de eso, debemos mirar a Cristo mismo. Mirar y reflejar no es imitar. Imitar se lleva a cabo cuando cambiamos nuestra actitud para igualar nuestro propio concepto de lo que creemos es ser como Cristo. Y esto lleva mucho esfuerzo. Y finalmente se queda corto debido a que nadie puede imitar de forma perfecta a Cristo. Él es Cristo. Aquella expresión imitación Christi es una tarea de todos los días, reflejo de Cristo como cristianos. Pero el ser alter Christus, el que tú seas otro Cristo, está en chino. El que yo sea otro Cristo, está en chino. Pero que reflejemos a Cristo en nuestra experiencia de Cristo, de amor, en el pobre, en el que nos necesita, en los acontecimientos, eso no es imposible. Parecernos a Él, imitarlo a Él. Sin embargo, cuando miramos, no hacemos ningún esfuerzo. Simplemente volvemos nuestros corazones al Señor y debido a que somos espejos, automáticamente reflejamos al Señor. Es decir, Él mismo brilla desde nuestro ser interior transformado por medio de nuestro comportamiento exterior. Y entonces, si nuestro comportamiento exterior corresponde a lo que decimos creer, a lo que esperamos en Dios y a lo que nos ha convencido de su amor, entonces estamos reflejando a Cristo. Pero si nuestro exterior no corresponde a lo que creemos en el interior, así lo decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto se debe a que fuimos cambiados, hermanos, interiormente por medio de que se añada en nosotros ese Cristo que contemplamos. Lo que otros miran no es una persona que intenta ser como Cristo, sino que miran a Cristo mismo reflejado en nuestro vivir. Decía San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cuándo llegaremos a completar esta experiencia, mis hermanos? Sean imitadores, decía San Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero no olviden que el único modelo es Cristo. Nos decimos cristianos, pero reflejamos la imagen de Cristo. Dios nos conceda, mis hermanos, que a partir de nuestra experiencia personal del amor de Dios en nuestra vida, ese deseo de Dios y esa sed de Dios continua y permanente, como la necesidad de dormir, de comer, de respirar, que es continua y permanente, nos lleve a renovar cada día nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia con Cristo,
y reflejar y proyectar su presencia, su rostro. Los apóstoles lo lograron después de Pentecostés, y lo lograron hasta tal grado que una vez que recibieron el Espíritu Santo, les llevaban a los enfermos y los ponían a lo largo del camino, esperando que al menos la sombra de Pedro tocara y sanara a los enfermos. Y Pedro les aclara muy bien: no soy yo ni es mi sombra, es Jesús el Nazareno que está vivo. Entonces, entrar en contacto con los apóstoles era entrar en contacto con Cristo. Quienes se relacionan contigo, que dices haber experimentado el amor de Cristo y de beber cotidianamente en tu deseo y sed de Dios, y así intensificar tu experiencia de Dios, lo encuentran en ti, viven en ti y a través de ti una experiencia de Cristo. Se preguntarán: ¿qué tiene esta persona que no es como las demás? Tiene un algo, no sé qué, que cómo es, pero que es del gusto que gusto mi gusto, que gusto yo, a pesar de todos nuestros defectos. Quien ha vivido una experiencia de Cristo se enamora de Él, porque es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Así es que perseveremos, y que este triduo santo, el día de mañana jueves, al orar por todos los sacerdotes que en la misa crismal con nuestros respectivos obispos renovaremos nuestras promesas sacerdotales, orando por nosotros, nos reencontremos en nuestras comunidades, presencial o virtualmente, para vivir los misterios de nuestra salvación. Les auguro un triduo santo, intenso y profundo para renovar su experiencia con Cristo. Que así sea. El día de mañana, mis hermanos, si ustedes deciden vivir su Semana Santa en estas transmisiones, la transmisión será a las 7 de la noche. El día viernes se transmitirá también el Santo Vía Crucis y las 7 palabras a las 8 de la mañana. Los oficios de la Pasión, la adoración de la cruz, el viernes por la tarde a las 7 de la noche. Y la celebración de la Vigilia Pascual también a las 7 de la noche. Quedan en la paz de Cristo. Vayan, continúen alimentando ese encuentro personal con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y
a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama